Saludos y bendiciones. Para mí es un privilegio estar con ustedes una vez más con el propósito de continuar estudiando esta serie de lecciones llamada La Misión de Dios, nuestra misión. Y hoy vamos a continuar lo que empezamos la semana pasada. Eh, la lección es la segunda parte, la continuación, y ya estamos a punto de terminar esta lección. Pero antes de continuar, vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo por medio de la oración. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre por siempre. En este momento estamos delante de ti, agradecidos por todas las bendiciones que tú nos das y por el privilegio de sacar este momento para compartir este estudio de la lección de escuela sabática con las personas que nos acompañan. Te pido una forma muy especial por cada uno de ellas, que tu protección y tu cuidado sean con ellos y sobre todo la presencia de tu Santo Espíritu para que podamos entender lo que tú nos quieres dar o enseñar por medio de estas lecciones. También, Señor, te pido la presencia del Espíritu Santo para que conduzca esta grabación de principio a fin y que ponga palabra en mi boca y siempre sean, Señor, tus ideas, no las mías. Todo te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Como dijimos, esta es la continuación de la lección de la semana pasada y si recordamos el título de la lección que acaba de comenzar, se titula, perdón, que acaba de terminar, se titula Misión en favor de los no alcanzados, y esta es la segunda parte, pero esta vez vamos a ver otro grupo de personas. Recordemos que la semana pasada vimos a los filósofos y la gente de mucho conocimiento de Atenas. Esta vez vamos a ver otro grupo de personas y esta lección es muy interesante. Y el versículo para memorizar dijo: entonces Jesús respondió, mujer, grande es tu fe, sea hecha como quiere, o sea hecho como quieres. Y su hija quedó sana desde aquella hora. Mateo 15:28. Y vamos a ver esta historia de qué se trata. Sé que muchos ya saben de qué se trata, pero vamos a analizar con más detenimiento durante la semana la historia de esta mujer. Y dice que desde el principio Dios busca a sus hijos. Eso lo encontremos en Génesis 3:9, desde que Adán y Eva pecaron de inmediato. Dios fue tras ellos, ni siquiera fue Adán y Eva o Adán y Eva que lo buscó, sino que Dios es el que toma la iniciativa y busca al hombre caído. Y eso ha sido siempre desde el principio hasta nuestros días. Y esta semana vamos a ver los perdidos que están en las ciudades. Dice aquí, según el censo de la ONU del 2018, las últimas estadísticas nos dicen que el 55% de la población del planeta vive en zonas urbanas. Y esta cifra aumentará si el tiempo dura a un 68% para el 2050. No tenemos opciones, tenemos que ir o debemos dar de testimonio en las grandes ciudades. Fíjense que hay un proyecto que se llama el evangelismo de las grandes ciudades. Y ese proyecto impacta ciudades como New York, o sea, las grandes ciudades como New York y otras grandes ciudades. Eh, los países que son más pequeños se convierten en una ciudad y entonces hay estrategias específicas para alcanzar a las personas en las grandes ciudades. Y dice que cuando Jesús estuvo en la tierra, Jesús ministró no solamente a los habitantes de Israel, sino también a las regiones extranjeras, es decir, de la nación judía y del pueblo elegido. Esta semana estudiaremos el relato bíblico de la misión de Cristo a Tiro y Sidón y traeremos lecciones para aprenderla a la idea actual. O sea, el estudio de esta semana está concentrado en estas dos ciudades que fíjense que eran ciudades paganas. Y aquí la parte del domingo nos dice misión a regiones más alejadas. Y dice que Jesús, el escritor de esta semana, es muy analítico
y dice que Jesús estaba dando un estudio, o sea, se retiró de Genesaret y se retiró a la ciudad de Tiro y Sidón. Lo encontramos en Mateo 15:21. ¿Por qué los llevó desde Galilea hasta los lugares paganos? Porque él quería darle una lección. Él dice, el escritor de esta lección, que esto era un viaje de estudio a la frontera de las regiones extranjeras, porque había algo que Jesús tenía que enseñar. Esto se pudiera aprender in situ, o sea, en el sitio, lo que no podían aprender en las regiones de Galilea. O sea, Jesús los llevó al lugar para que aprendieran en ese lugar enseñanzas específicas. Dice, quería enseñarle lecciones que le ayudarían a prepararse para el llamado de alcanzar a todos los grupos de personas, incluyendo los urbanistas. Fíjese que durante los 3 años y medio que Jesús estuvo en la tierra, él preparó a los discípulos para la misión que le tocaría más adelante. Y vamos a ver esta semana que Jesús lo va a sacar de su zona de confort, le va a ampliar su cosmovisión o va a enseñarle a que amplíe su cosmovisión. Quizás hasta ahora ellos están acostumbrados a los judíos, pero ahora va a ampliar su forma de ver la vida y lo va a llevar a otro tipo de personas. Y aquí nos está dando un trasfondo de lo que son las ciudades de Tiro y Sidón. Y vamos a hablar principalmente de Sidón. Y Sidón los comenzamos a encontrar en Jueces 3:1 al 6, donde está hablando, dice aquí, que los israelitas pudieron destruir a las naciones cananeas, a los filisteos, pero que Dios dejó unas ciudades y entre ellas está la ciudad de Sidón. Dice aquí, para poner a prueba la fe de los israelitas. Esta gente se convirtieron como en un aguijón para estas personas. Luego en Primera de Reyes 5:1 al 12 vemos que durante la construcción del templo de Israel otra vez vuelven a aparecer los sidonios como que eran expertos cortando o trabajando la madera. Entonces Salomón los contrata para que trabajen la madera que iban a utilizar en el templo. Y más adelante, en Primera de Reyes 2:11, 1 al 6, vemos otra vez los sidonios, que entre las esposas de Salomón habían mujeres o una mujer que era de Sidón. O sea que los israelitas tenían una relación muy cercana con esta gente. Y dice aquí, o sea, tenían una relación, vamos a decir, ancestral, desde tiempos muy lejanos. Dice que a pesar de su historia de paganismo, idolatría y de su influencia negativa sobre la nación elegida, Jesús los llevó, los discípulos, a estos lugares. De esa manera, él inició la misión urbana transcultural, o sea, ya pasó de una cultura a otra, al confrontar prejuicios e intolerancia. Y vamos a ver que vamos a utilizar mucho aquí la palabra prejuicio, intolerancia, orgullo nacional, orgullo espiritual. O sea, vamos a ir a cosas que quizás no se tocan mucho, pero que existen y que hacen mucho daño a la misión. Y dice aquí, ejemplificó sus seguidores la misión urbana de integrar todas las culturas y nacionalidades. Y aquí nos habla que los misioneros adventistas que van a las ciudades, que son misioneros urbanos, tienen mucho desafío, como son la salud, el ambiente, el costo elevado de la vida, el racismo, la intolerancia, el nacionalismo, la resistencia a la libertad religiosa y de expresión. Sin embargo, a pesar de estos obstáculos, debemos trabajar por las ciudades. Y el peligro también en las grandes ciudades, a veces hay muchos peligros. A veces nosotros leemos estas selecciones, y quizás en nuestro entorno esto no esté ocurriendo, quizás aquí la restricción de la libertad
Pero recordemos que estas lesiones no solamente son escritas para un lugar en específico. Estas lesiones están escritas para todo el mundo y en cada lugar hay situaciones diferentes. Fíjense en ejemplo, hay países en Europa donde una persona no se le puede acercar a otro a hablarle del evangelio. Hay países como Suiza y otros que hay como en la calle, como unos círculos, y ahí la persona que va a predicar se para. Si una persona quiere escuchar de la palabra de Dios, tiene que entrar a ese círculo, y a la persona que entre a ese círculo se le puede hablar de la Biblia. De otra manera, una persona no tiene libertad de abiertamente acercársele a cualquier persona, hablarle del evangelio. Eso podría verse muy mal, o sea, podrían tomarse medidas si una persona hace eso. Así que hay ese tipo de restricción a la libertad. Quizás haya problema o peligro de la integridad física de la persona, que quizás haya mucha violencia. Hay lugares donde hay mucha violencia y la vida se ve afectada, y otra vez que el racismo es bastante rampante, se ve la intolerancia religiosa. Hay lugares donde eh, realmente no se puede hablar libremente del evangelio. No es como en Suiza, que en algún momento se puede hablar. Hay otros que realmente le podría costar la vida a la persona. Así que todos esos son factores que afectan a diferentes lugares, que quizás no es lo que pase en el lugar donde usted se encuentra. Y en la parte del lunes dice: en busca de las multitudes, otro sector de los no alcanzados. Y dice: a pesar de los desafíos externos e internos, Jesús nos extiende el llamado para las misiones en las ciudades. Lee Mateo 9:35 al 38, y dice que Jesús fue a las grandes ciudades. Jerusalén era una de las grandes ciudades de aquel tiempo. Y nos dice Mateo 9:35 al 38, y dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando. Aquí están los fundamentos de la misión adventista: es enseñar, predicar y sanar. Y al ver las multitudes, aquí hay una palabra es la palabra clave: tuvo compasión de ellas, porque eran como desamparadas, porque estaban como desamparadas y dispersas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a los discípulos: a la verdad la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Rogad a los obreros de la mies que envíe sus obreros. O sea, Jesús va a Jerusalén y siente compasión por las personas ahí. Saben, es muy importante sentir la compasión, la empatía con las demás personas. Esas son cosas claves. Jesús era muy empático, muy compasivo, y por eso él se podía acercar a las personas que tenían necesidad. O sea, era muy sensible a las necesidades y podía percibir las necesidades de las demás personas. Y dice aquí en otro texto que Jesús, esto es Lucas 19:41, que Jesús juró sobre Jerusalén: Jerusalén, Jerusalén, que mata a sus profetas y los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise acogerte como la gallina cubre a sus polluelos, mas no quisiste? Quizás no comprendamos la profundidad del amor de Jesús. O sea, nosotros quizás no tenemos la capacidad de sentir lo que Jesús sintió, pero sí podemos sentir parte de la compasión por las masas sin rostros, como dice aquí, que viven en la ciudad. Por eso en Mateo 9:38 Jesús nos exhorta a que oremos para que nuestro motivo y nuestro corazón sean como los suyos. O sea, Jesús quiere que nosotros sintamos la compasión, la empatía que él sintió. Saben, es muy importante la empatía, porque sin empatía nosotros no
podemos conectar debidamente con las personas y saber cuáles son sus necesidades. Quizás vamos a suplir las que son muy obvias, pero otras las vamos a pasar por alto. Por eso es, si usted no tiene empatía y compasión, pídele a Dios que le dé esas dos cosas. Son herramientas, son partes del amor y eso solamente Dios lo puede dar. Y en Mateo 4, 23 al 25, cuando Jesús comenzó su ministerio, de qué lugares geográficos procedía la gente. Y dice que Jesús recorrió toda Galilea, y aquí volvemos a ver los pilares de la misión, enseñando en la sinagoga, la enseñanza, la predicación y sanando a toda enfermedad. Esos son los pilares de la misión: enseñanza, predicación y sanación. Educación, sanación y predicación. En Mateo 4:25, las multitudes que seguían a Jesús provenían de las 10 ciudades, estado de Decápolis, del este, Jerusalén, Judea, al sur, además Samaria, que eran los archienemigos de los israelitas. ¿Qué región faltaba? La región costera de Tiro y Sidón, y ahí Jesús lleva a los discípulos para enseñarle en el sitio, para darle una lección de compasión y empatía. Pues uno de los viajes transculturales de Jesús. Después del encuentro con los fariseos, se retiró a Capernaum y cruzando Galilea se fue a la región de las colinas en los confines de Fenicia. Mirando hacia el oeste podía ver dispersar por la llanura que se tendían abajo las antiguas ciudades de Tiro y Sidón. Fíjense que eran muy antiguas, ya vimos que eran muy antiguas, con sus templos paganos, magníficos palacios y emporios de comercio y los puertos llenos en el barco. Eso es deseado de toda la gente, la página 371. ¿Cómo podemos ayudar a la gente a ver lo inútiles que son si su magnífico palacio, emporio de comercio, y por qué necesitan a Jesús? Como dijimos en semanas anteriores, debemos aprender a desligar lo que una persona tiene con lo que una persona es. La persona, aunque tenga lo que tenga, siempre va a necesitar de Jesús. Las riquezas no pueden sustituir esa necesidad. Si una persona trata de llenar su necesidad espiritual con cosas materiales, va a fracasar, al igual que trata de llenar sus necesidades emocionales con cosas materiales, porque va a vivir una vida muy infeliz. Así que eso es muy importante, saber que las riquezas o las cosas materiales tienen un lugar en la vida, pero no es todo en la vida. En la parte del martes estamos otra vez Tiro y Sidón. Estas son las dos ciudades que vamos a ver. Y dice aquí que los eruditos bíblicos creen que el Evangelio de Mateo se escribió específicamente para un público judío. O sea, el público de Mateo era judío por la manera en que escribe, y que Marcos se escribió pensando principalmente en un público gentil. Es provechoso tener presente esta distinción al estudiar los evangelios, porque así sabemos, cuando sabemos cuál fue el público al que en que se pensó cuando se escribe algo, entonces nosotros podemos entender que a veces Mateo menciona cosas que otros evangelistas no mencionan, o le da énfasis a cosas que los otros evangelistas no le dan ese tipo de énfasis. Y aquí dice que en Mateo 15, 22 al 28 son historias, aquí hay dos citas que son la misma historia. Mateo 15, 22 al 28. Y aquí una mujer cananea que había salido de la región clamaba. Esta historia es una historia muy controversial por la manera, si nosotros leemos esta historia y no comprendemos que Jesús, como dice aquí, le estaba dando un estudio en el lugar. Jesús muchas veces se ponía en el lugar de la persona, trataba a la persona como los discípulos lo tratarían, para ver si esta gente tenía compasión y empatía, y era cero. Cero compasión, cero empatía hacia este tipo de personas.
Y aquí dice que quizás era por las experiencias negativas que ellos habían tenido con estas naciones. O sea, estas eran naciones que, como dijimos al principio, habían sido dejadas para que probaran la fe de los judíos. O sea, eran naciones que habían sido mala influencia para ellos, eran naciones enemigas, vamos a decirlo de esa manera. Así que la empatía y la compasión hacia esas personas en los discípulos era cero o menos cero, era menos que cero. Y vamos a ver por qué era menos cero. Dice aquí que esta mujer era griega o gentil, siforeniza de nacimiento. Dice que el Espíritu Santo guió a Marcos a utilizar términos adicionales para describirla como griega o gentil, porque él estaba escribiendo a un público gentil, mientras y siforeniza de nacimiento, o sea que era una región de Fenicia. La audiencia de Mateo consideraba a los paganos como personas despreciables, o sea, ellos entenderían el trato que Jesús le da al principio, claro, que era para probar a los discípulos y para darle una lección. Dice, el pueblo judío con los cananeos, un grupo de adoradores de ídolos y cuyo estilo de vida y práctica malvada durante mucho tiempo había sido un obstáculo para su nación. O sea, ellos eran, vuelvo y digo, eran, al igual que los samaritanos, eran enemigos. Ni siquiera los discípulos de Cristo consideraban la posibilidad de que esta mujer tuviera fe y formara parte del reino de Dios. O sea, para ellos el reino de Dios era exclusivamente para los judíos. Jesús curó uno de los suyos, pero la gentiles era esta mujer madre entrañable que estaba preocupada. O sea, para los gentiles esta mujer hubiese símbolo de compasión y amor, porque era una buena madre que estaba preocupada por sus hijas, sin importar el origen étnico. Eso era para los gentiles, para los griegos. Sin embargo, para los judíos, esto era una mujer despreciable a ese punto. Cristo no respondió inmediatamente a la petición de la mujer, recibió a esta representante de una raza despreciable como lo habrían hecho los judíos. O sea, Jesús se pone en lugar de un judío y le dice, o sea, esta mujer viene a donde Jesús y le dice que su hija está enferma, está posesionada de un demonio que la sane. Y Jesús le da una respuesta muy fría, muy cortante, con falta de compasión, falta de empatía. O sea, ese no era el Jesús que conocía. Él le dijo que no era correcto darle el pan de los hijos a los perritos. O sea, le llamó a esta mujer perrito. Una vez yo decía que si a mí me hubiesen dicho eso estaba bien, porque quizás para mí y para alguna persona un perrito es una mascota que es bonito, que se cuida, pero en el tiempo de Jesús un perro era algo muy despreciable. Quizás para muchas personas hoy en día es así. Es algo muy despreciable, era lo peor de lo peor y Jesús le estaba llamando, era un insulto. Y vemos la reacción poco, o sea, poco no, sin empatía, sin compasión de los discípulos, que ellos se alegran de que Jesús le da ese trato. Y fíjense que esta mujer continúa insistiendo, quién sabe por qué, quizás sus palabras eran de insulto, pero quizás su mirada era de compasión, porque le abrió la puerta o la necesidad de esta mujer era tan grande que ella insiste. Y ella le dice que hasta los perrillos comen de la migaja que caen de la mesa de su amo. Y ahí Jesús le da la lección a esta gente y le dice que ella no había visto una fe tan grande como ellos. O sea, ni siquiera ellos tenían una fe tan grande como la tenía esta mujer. Así que ahí Jesús le da una lección y vamos a ver, aquí nos dice un texto, Juan 1:2, ¿qué nos dice este texto acerca de que todos somos iguales ante Dios? O sea, todos somos seres, aunque diferentes en apariencia, diferentes en sexo, nacionalidad.
cultura, ante Dios todos somos iguales y debemos tratar a las personas como nuestros iguales. Fíjense que cuando uno no ve a la persona, lo ve superior o inferior, no lo ve como iguales, hay un problema relacional ahí, no se trata bien a la persona. Se va a la compasión, la empatía, porque ya tú estás mirando a la persona de forma diferente. En Juan 2:2, Juan 2:2. Y fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Perdón, primera de Juan 2:2. Dice aquí, y es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por lo de todo el mundo entero. O sea, Dios murió no solamente por la propiciación o por el perdón de los pecados de unos cuantos, sino de todo el mundo. Así que eso nos hace todos iguales ante Dios y ante los hombres debe ser igual. En la parte del miércoles el título es bastante tajante, despídela. Eso era lo que querían los discípulos. En los barrios no alcanzados de las ciudades hay muchos que anhelan la esperanza, como en todas partes. En tiempo de Cristo, que impedía al pueblo llevar la esperanza del Mesías de Tiro y Sidón era el nacionalismo, el orgullo y los prejuicios. Saben que los judíos tenían mucho orgullo espiritual y es contraproducente sentir orgullo por la vida espiritual, pero muchas veces eso pasa. Muchas veces una persona se siente superior a la otra por su religión o por sus costumbres. Escuchaba un libro esta semana que decía que hay gente que se siente orgulloso de ser vegano o de su dieta, sea cual sea, y quieren, o sea, se siente superior al otro por su dieta, pero también se sienten superior al otro por por sus creencias. Entonces, si tú te sientes superior, ahí hay un problema muy serio. ¿Sabe? El problema del orgulloso o de nosotros los orgullosos, solamente que algunos de nosotros sabemos que somos orgullosos, estamos en recuperación. Pero el problema del orgullo es que no reconoce sus problemas. Los problemas están ahí, quizá los demás lo ven, pero ellos jamás lo reconocen. No reconocen sus faltas. Por eso quizá es el peor de todos los pecados, porque si una persona peca y lo reconoce, pues obtiene salvación, pero el orgullo impide que el pecador vea sus pecados, vea su falta, y si se le señala su falta, se siente ofendido en gran manera. Claro, yo no quiero decir aquí que una persona esté señalando la falta de la otra y se le está diciendo de mala manera, pero si es de buena manera, si una persona está leyendo la Biblia y le cae, como yo digo, el limón en la herida y le duele porque hay una herida abierta, quizás el orgulloso no va a reconocer que tiene un problema, quizás el orgulloso va a decir que el problema es del enemigo, que el problema es de la otra persona, pero el orgulloso no reconoce que el problema lo tiene él. Entonces, si una persona no reconoce que tiene un problema, no lo puede solucionar. Es más fácil culpar a los demás, pero siempre lo va a tener porque tú no puedes resolver tu problema en el otro persona, tu problema es tuyo. Ese es el problema del orgullo. Dice que hay muchos grupos poblacionales con los judíos que quieren que comparta la bendita esperanza, pero no lo hay. Y aquí vamos a hablar de otro personaje. Fíjense que Jesús sanó, quiero volver al martes, quiero decir que Jesús sanó a la hija de la Siforenisa, le dijo, vete fe, tu fe te ha sanado, y con eso le dio una lección a los judíos, a los discípulos que debían ser compasivos y empáticos con las personas que no eran igual que ellos, que quizás tenía algún problema en el pasado. Ahora viene otro problema, aquí viene Pedro, y esta vez vamos a hablar
de otra persona que era pagana. Este era romano, era un centurión. Y dice aquí que el orgullo, el nacionalismo, el orgullo y los prejuicios cegaban al pueblo de Dios ante la oportunidad de ver a los más cercanos que anhelaban la esperanza predicha por la profecía del primer avenimiento. O sea, ellos cegaban, tenían o sea, eran cegados por el orgullo y por el prejuicio. O sea, esto es una gama de sentimientos que no son muy buenos, o sea, no son buenos de la nada. Y que le impedía a esta gente llevarle el evangelio a quien lo necesitaba. Y aquí vemos la historia de Pedro, cuando en un día estaba precisamente a la hora del almuerzo. Esto está en Hechos 2, 10, 9 al 16, 28, 34, 35. Él tenía hambre, estaba en la azotea de una casa y él se duerme y le baja, se ve en visión y le baja un lienzo con un montón de animales inmundos. Y le dice una voz, Pedro, mate y come. Y la respuesta de Pablo, o sea, de Pedro, perdón, no se deja esperar y le dice, pero Señor, yo nunca he comido cosa inmunda y de verdad no la había comido. Solamente que esta visión se refería a una cosa, o sea, era un simbolismo, no era que a Pedro se le estaba diciendo que comiera cosas que él nunca había comido o que estaban prohibidas comer por el mismo Dios, sino que se estaba refiriendo a esta separación que había entre las naciones. Y más adelante viene una persona y lo invita a ir a donde Cornelio, que es un romano, un centurión romano. Se supone que los judíos no entraran al techo, bajo el techo de una persona pagana. Y Pedro le dice, ve, y cuando él llegue es muy conmovedor porque ya este hombre había sido preparado y estaba esperando a Pedro. Y Pedro dice una declaración: a la verdad que ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Él vio que Cornelio era un hombre justo y que tenía una relación con Dios y que Dios lo estaba aceptando. O sea, ahí Dios le está dando una lección a Pedro que viene a nuestro tiempo. Dice que con el trasfondo reflexionemos sobre nuestra historia para sacar lecciones de Tiro y Sidón. Hemos aprendido de los discípulos en este viaje de estudio relacionado también con la visión de Pedro. ¿Cómo podemos aplicarla a nuestra vida hoy? Es la misma cosa. Yo sé que en este tiempo hay un montón de perjuicios, ya sea por el color de la piel, ya sea por la nacionalidad, ya sea quizás por la forma de pensar, sea por el estilo de vida que lleva la persona. O sea, hay un montón de prejuicios que lo que hace es que impide que el Espíritu Santo se manifieste y se haga la obra que Dios quiere hacer. Y aquí dice que Dios en la grande ciudad nos está brindando la oportunidad de ampliar nuestra comprensión de la misión y abordar exhaustivamente nuestro fanatismo. También hay fanatismo, nuestro nacionalismo y el orgullo espiritual, como mencionaba. Hay personas que tienen orgullo por lo que creen, quizás por su grado espiritual, y realmente si una persona está orgullosa de su espiritualidad, no tiene ninguna espiritualidad, porque la espiritualidad y el orgullo no se llevan, no se llevan. Realmente, mientras menos usted tenga el ego en su corazón, más el amor de Dios puede llenarlo. O sea, es más ego, menos ego, más amor de Dios. El amor de Dios y el ego no se llevan, así que eso tiene que ver, tienen que realmente pedirle a Dios que le dé discernimiento de si su corazón está lleno de orgullo, porque vuelvo y digo, ese es el peor de los pecados, y no es que el peor sea peor que otro, sino porque es el peor porque no reconoce su situación. Realmente la persona que tiene orgullo puede estar todo el tiempo diciendo que es cristiano, pero realmente no, porque no le entra nada, no reconoce su necesidad de Dios. Para él
para esa persona orgullosa tiene todo bajo control. Él es, él, esa persona es yo, siempre yo. O yo soy la que todo lo puedo, yo soy mejor que otra persona, siempre se están comparando con el otro y siempre es mejor que el otro y si se siente mejor porque como dijimos está el orgullo sintiéndose inferior, que es la envidia, entonces si ve que una persona según su percepción es mejor o tiene otras cosas o entonces se siente mal, o sea, realmente el orgullo es un veneno que debe ser erradicado por la gracia de Dios. Y sigo aquí, todas esas cosas deben morir, el prejuicio, el fanatismo, el favoritismo, o sea, este tipo de persona pues me agrada más que lo otro y lo voy a favorecer sobre los otros. Eso no es parte del plan de salvación, nada de eso debe existir entre la persona que se llame cristiano o entre lo que se llaman ser el pueblo de Dios. Todas esas cosas con la asistencia de Dios debe sacarse. Fíjense, esos son motivos de oración que nos quite, que nos ayude a reconocer, bueno, si una persona ora que Dios le quita el orgullo, está dando un paso bien grande, pero debe hacerse. Todas esas cosas impiden que Dios, el Espíritu Santo, se manifieste en la vida de la persona. ¿Qué debería enseñarnos esto sobre lo difícil que puede ser desprendernos de los prejuicios que nos ha inculcado en la infancia? O sea, a veces los prejuicios vienen desde que uno es pequeño, enseñando sobre el color de piel, eh, sobre mi nacionalidad, que quizás es mejor o es peor que la otra, o sea, sobre el cabello. Escuchaba esta semana un libro muy interesante que leí, lo escribe una afroamericana que muchos de nosotros crecimos eh, escuchando que el color de ojos azul era mejor que el color de ojos brown, que había pelo malo y pelo bueno y que el pelo bueno era mejor que el pelo malo, cosas así, que quizás el color de piel era mejor que un color de piel, que una nacionalidad era mejor que una nacionalidad y eso además de causarnos gran daño en nuestra autoestima, en la forma también en que tratamos a los demás, fíjense que afecta la espiritualidad y afecta la manera en que vemos a los demás o que nosotros somos vistos, afecta eh, que el evangelio se lleve. Así que todo esto tiene mucho trasfondo. Fe en la tierra, esta es la parte del jueves, y Lucas 18:8 nos dice, Lucas 18:8. Lucas 18:8 nos dice, os digo que pronto le haré justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. O sea, si Jesús dudó que hubiera fe era porque al final de los tiempos contraproducentemente la fe iba a menguar. Como discípulos actuales de Jesús necesitamos vislumbrar lo que Jesús está buscando. En esta historia podemos ver que Jesús busca la fe que brilla incluso en medio de la oscuridad y esto lo encontramos en Mateo 8:10 al 13. Vamos a ver qué historia es esta. Eh, Y otra vez, vuelvo al miércoles, me pasó otra vez. Dice que en Gálatas 2:11 al 13 había un problema de prejuicio con Pedro. Pedro, cuando estaba en Antioquía, cuando estaba con los gentiles, solo comía con los gentiles, pero si venía un judío, él dejaba de comer con los gentiles y Pablo tuvo que reprenderlo en público y decirle, mira, deja la ambivalencia, tienes que ser tú extiendo donde tú, o sea, estando con quien tú quieras. O sea que Pedro tenía un problema de prejuicio y tuvo que venir Pablo y de verdad leerle las cartas. Porque realmente si usted
el cristiano no puede tener prejuicio, realmente. Eso hay que erradicarlo porque le impide eh, pues compartir el evangelio y además eso, el prejuicio no es nada bueno. Eh, Mateo 8, Mateo 8. A veces he escuchado comentarios como que, mira, es de color, pero es muy inteligente. Y cuando uno lee comentarios así, uno dice, o sea, ¿qué tiene que ver la mielina, que es lo que hace que la piel sea más oscura o más clara con la inteligencia? Pero son comentarios así prejuiciosos o no voy a decir otra cosa, pero son cosas que son tonterías tan grandes. Piense que rara vez me ha pasado, quizá yo no le da importancia, generalmente a mí me da mucha risa, pero ya hace mucho tiempo yo estaba en un supermercado con mi mamá hablando en español y viene alguien, hubo una pareja que se pone a murmurar, pero en un tono que yo pude escuchar diciendo por qué están hablando en español. O sea, a ellos le estaban molestando que dos personas que no estaban hablando con ellos hablaran en su propio idioma. Y para mí, en vez de yo sentirme mal, lo que me hace es sentir pobrecito. O sea, qué mentalidad tan estrecha que le molesta lo que otra persona están haciendo, que nada tiene que ver con ellos. O sea, yo no estaba hablando con ellos, yo estaba en un lugar público, yo estaba hablando con otra persona. O sea, uno ve que el prejuicio es también mucha estrechez mental y mucho desconocimiento, mucha ignorancia. Eso también hay que erradicarlo. Mateo 8, Mateo 8, 10 al 13. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo los que seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Esto fue en una ocasión en que un centurión romano vino a pedirle a Jesús que saneara a su siervo. Su siervo estaba en cama y él le dijo que no era necesario que Jesús entrara bajo su techo, porque realmente eh, los judíos no podían entrar sobre el techo, bajo el techo de un gentil, pero este hombre le dice, oye, no es necesario, con solamente decir la palabra, mi siervo será sano. Y fíjense que Jesús alaba la fe de este centurión delante de todo el mundo, quizás para darle una lección a los que estaban ahí presentes. Y dice, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera y allá será el chorro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste este fue hecho y el criado fue sanado en aquella hora. O sea, Jesús le está diciendo a esta gente que iban a venir, muchos de los salvados iban a venir de afuera, de otras nacionalidades, y ellos iban a ser rechazados. Y en Mateo 9, 2, esa otra historia nos dice, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Aquí hay otro, esto es un paralítico, y otra vez estas personas eran personas que eran separadas eh, de la ciudad, del resto. Y en Mateo 20, 29, Mateo 20, 29 al 34. Al salir ellos de Jericó les seguía una gran multitud y dos ciegos que estaban sentados al camino. Cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, hijo de David, ten compasión de nosotros. Y la gente les respondió para que se callase. Pero ellos clamaban y el Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros, de nosotros. Y deteniéndose Jesús lo llamó y le dijo, ¿qué quiere que os haga? O sea, estos eran dos ciegos y ellos le dijeron
que recobre la vista. Entonces Jesús, sintiendo compasión, otra vez, esta es la clave, la compasión, lo sanó. Dice, esta lista incluye, en esta lista que vemos aquí, incluye personas con una fe que resplandecía incluso en las ciudades oscuras de Capernaum, donde la maldad era bastante grande. Personas como el centurión romano tenían mucha fe, el paralítico tenía mucha fe, Bartimeo, que otra vez le dijeron no moleste al maestro, deja que se callen. El Bartimeo estaba en Jericó y él fue sanado. Al mismo tiempo esperaríamos que entre el pueblo de Dios existía esa gran fe y no existían. Fíjense que muchas de las personas que reconocieron a Jesús como el Mesías eran como el centurión romano, fue uno de los que reconoció. Todavía los discípulos no estaban seguros de que él fuera el Mesías y viene este hombre pagano y reconoce que es el Mesías. Muchos fueron de los de afuera los que reconocieron. Y aquí le dice, Jesús exclama, generación incrédula y perversa. Una relación que podemos aplicar en la actualidad es la falta de fe que se encuentra en lugares inesperados, en las ciudades, entre extranjeros, entre paganos, entre personas con religiones diferentes. Con humildad debemos ir a las ciudades como lo hizo Jesús, buscando a aquellos que cuando se les presente la verdad responderán con una fe vivífica. Y por cierto, allí están afuera. Desafío. Abre tu corazón en oración pidiendo mayor porción de fe con la cual compartir tu amor por aquellos que están cerca y lejos. El desafío avanzado. ¿Cómo llegaste a conocer a Jesús y el preciso mensaje de los tres ángeles? Enumera tres bendiciones espirituales que hayas experimentado de Jesús en tu vida personal. Prepárate para compartir estos conceptos con tu clase. Realmente esto es muy interesante. Dice, en aquellos a quienes los judíos llamaban gentiles, habían hombres que entendían mejor que los maestros de Israel las profecías concernientes a la venida del Mesías, porque entre ellos lo reconocieron, mientras que el pueblo de Israel no lo reconoció. Algunos lo esperaban como libertador del pecado. Los filósofos se esforzaban por estudiar el ministerio de la economía hebraica, pero el fanatismo de los judíos estorbaba la difusión de la luz, o sea que el fanatismo muchas veces impide que la luz se expanda. El prejuicio también, el orgullo ni se diga. El orgullo bloquea a las demás personas. Realmente, fíjense, tenía que traer esta cita de un libro que yo estaba escuchando esta semana que decía que nosotros encontramos libertad, por decir una palabra. La escritora decía otra frase que tendría que explicar mucho para saber lo que es, que cuando una persona deja de ver a la otra persona como un símbolo de dólar, como un instrumento para ganar dinero, entonces puede amar a esa persona. Cuando una persona ve a la otra como un ser humano que no es su competencia, o sea, fíjense que yo no estoy hablando de competencia cuando hay un juego, cuando hay una competencia atlética, no es ese tipo de competencia. Este tipo de competencia en que la persona se vive comparando con el otro y siempre ve a una persona como va a suceder si usted hace eso, que está en mejor condiciones o en peor condiciones que usted. Cuando uno deja de hacer esas cosas y se da cuenta que cada camino es diferente, entonces uno encuentra libertad y uno puede amar a las personas y uno deja de bloquear a la persona, deja de bloquear el progreso de la otra persona o deja de querer controlar a la otra persona. Realmente cuando uno deja de hacer eso, y fíjense que esta lección más o menos está hablando de eso, entonces uno puede ver al otro ser humano como una persona y puede amarlo. De otra manera, no. De otra manera va a ser el que vive en competencia, es hostil con la otra persona, trata de bloquear el crecimiento de la otra persona y es una persona muy infeliz realmente,
Cuando usted es feliz con lo que usted es, con su apariencia, con sus logros, con su conocimiento, con lo que sea que es usted, realmente está en paz con Dios, está en paz con los demás, que los demás tengan guerra con usted. Usted es realmente feliz y puede, solamente entonces puede amar a los demás. De otra manera, lo va a ver como su competencia. Si te bloqueo, soy feliz. Si no te bloqueo, fíjense que hay una historia y esto pasa de verdad, no sé, el que sabe de cangrejo, hay una historia de un hombre que estaba recogiendo cangrejo en un río y lo estaba echando en un cubo, en un contenedor grande. Y vino alguien y le dijo, mira, tienes que tapar ese cubo porque los cangrejos se te van a salir. Y él dijo, no, no lo tengo que tapar porque cada vez que un cangrejo trata de salir de aquí, el que está abajo lo jala y otra vez lo entra al cubo. Muchas veces nosotros somos así. Vemos al otro como si el otro, fíjese que ese libro decía que muchas veces el pensamiento es, si esa persona gana, yo pierdo. So tengo que hacer que esa persona pierda para que yo gane. Hay personas que no conciben que hay varias personas que pueden obtener cosas. O sea, que el que yo tenga algunos logros no le va a impedir que esa persona obtenga lo suyo, porque cada camino es totalmente diferente y cada meta es diferente y todo es diferente. Así que cuando pensemos esto, yo creo que eso también va a ayudar a que nosotros le hablemos de Dios y podamos amar, porque para llevarle el evangelio a Dios hay que amar a las personas. Mientras lo veamos como una competencia, ahí no hay amor. Aunque lo digamos, aunque con palabras, pero no hay. Lo vamos a bloquear, le vamos a impedir, vamos a hacer como el cangrejo. Si vemos que alguien está subiendo, lo vamos a jalar para que no suba. Y vamos a tratar de impedir el crecimiento de esa persona. Así que eso es muy interesante. El Señor Jesús es poderoso, Salvador, ha muerto por estas almas. Él puede despertarla de la indiferencia. Esto está despertar la simpatía, digo yo que la empatía y la compasión puede enternecer el corazón, eso es compasión, enternecer el corazón es compasión. Puede revelarle el alma la belleza y el poder de la verdad. El maestro obrero de Dios no es el hombre finito. Sin embargo, él llama a los hombres para que sean agentes por medio de los cuales puedan impartir la luz a los que están en tinieblas. Dios tiene joyas en todas las iglesias y no corresponde a nosotros hacer una denuncia radical del mundo religioso profeso, sino con la humildad y amor. Presentar a toda la verdad tal como está en Jesús. Que los hombres vean la piedad y la devoción. Fíjense, esto es tan importante. Aquí decía hablar bien de las religiones. Fíjense que yo admiro mucho a la Iglesia Bautista. Te lo digo. Lo admiro mucho. Cada vez que yo he tenido la oportunidad de estar entre esas personas, he visto que las personas que están ahí tienen un grado de empatía tan grande que yo me sorprendo y yo he tenido que decirle, mire, que ustedes, he tenido que elogiar eso. Son personas que se adelantan a las necesidades de uno, o sea, son personas que, fíjense, hace una semana estaba en un concierto en una iglesia bautista y estábamos con un grupo de personas y nos íbamos a tomar un selfie. Y de momento ahí mismo viene uno de los diáconos, sé que uno de los diáconos porque lo había visto adentro, y sin medir palabra, ¿quieres tomarse una foto? O sea, nosotros estábamos afuera, ya habíamos salido, y él así. En otra ocasión yo estaba en otra iglesia bautista cargando unas cosas, y de momento viene una señora y me da una funda, una bolsa, y yo ni siquiera había, o sea, yo ni siquiera había hecho consciente la necesidad de que yo necesitaba una bolsa cuando ya esa persona estaba ahí dándome una bolsa. Yo me quedé, wow, eso es empatía. Eso es adelantarse a las necesidades de las personas. Eso es muy necesario. Y yo en esas iglesias, no estoy diciendo que en la mía no lo haya visto,
cuando estoy hablando de la mía, digo en todas las iglesias, sino que me llama mucho la atención esos pequeños detalles. Dice, sino que en todas las iglesias, y no nos corresponde a nosotros hacer una denuncia radical del mundo religioso profeso, sino que con humildad y amor presentar a todo la verdad como es en Jesús, que los hombres vean la piedad y la devoción, que contemplen la semejanza de Cristo en el carácter y sean atraídos hacia la verdad. Deben exaltar a Jesús, el Redentor del mundo, deben sostener la palabra de vida. Esto está en la Review and Herald del 17 de enero de 1893. Así que fíjense, llevándole esto, yo digo que estas lecciones son el evangelio práctico. Estas son las cosas que nosotros podemos hacer a diario. Esto es un estilo de vida. Tener compasión por las personas, tener empatía, tener simpatía, ver las necesidades, adelantarse a las necesidades de las personas, aun cuando las personas ni siquiera sepan que fuimos nosotros que pudimos suplir esa necesidad, sino que no importa quién se lleve el mérito, esa necesidad sea cumplida. Eso fue lo que hizo Jesús. Recordemos, educación, predicación y sanación. Esos son los pilares de la misión. Así que yo digo, esta lección es práctica, el diario vivir, el diario vivir. Miren las necesidades. A veces no son necesidades monetarias, a veces son cosas que podemos hacer sin la necesidad de dinero, porque muchas veces decimos, no tengo dinero para suplir las necesidades, pero a veces son pequeños gestos. Fíjense lo que yo recuerdo cuando yo fui a esa iglesia. Ese hombre que se adelantó vio que había, sin nosotros pedirlo, ¿quiere que tome una foto? Esa señora que yo estaba cargando eran unas cosas, o sea, tenía mis brazos llenos y ellas, sin yo ni siquiera ser consciente de mi necesidad, viene y me trae una bolsa, una bolsa. O sea, esas son cosas que atraen a las personas realmente. La cortesía, la simpatía, la comprensión, la empatía, el yo sentir lo que tú sientes, la compasión, ese deseo de aliviar, el deseo activo, no el deseo que se quede en deseo, el deseo activo de aliviar la necesidad de esta persona. Eso fue lo que sintió Jesús, eso es lo que debemos sentir. Esto es lo que habla esta lección. Mirar, observar qué se necesita y suplirlo en la medida posible, si está en nuestras manos. Si no, nosotros podemos coordinar, si nosotros no podemos, busquemos a alguien que sí pueda hacerlo. Eso también es ayudar. Así que sin más, yo me despido deseándole una bendecida semana. Les podía comentar muchísimas experiencias que he tenido de personas que han suplido mis necesidades y otras que el Señor me ha puesto y me ha dado la capacidad o de yo suplirla o de buscar quien la suple. Sin más, me despido y ahora vamos a tener una oración y hasta la próxima semana, si Dios lo permite, oremos. Señor, gracias porque estas lecciones que tú nos das nos enseñan, nos amplía nuestra cosmovisión. Señor, quizás nos enseña en qué estamos fallando y nos da la oportunidad de rehacer nuestros errores, Señor, y de hacer un mejor trabajo para tu honra y tu gloria. Pedimos, Señor, que tú nos limpie del orgullo, del prejuicio, del nacionalismo y de todas esas cosas que nos impide, Señor, amar a las personas, de la competitividad, de estar mirando y comparando la vida de los demás, quién logró esto, quién logró lo otro. Señor, entendemos que somos seres únicos y que cada camino es totalmente diferente y que no hay razón para competir, que el que una persona tenga algo no me impide que yo tenga también lo que yo necesito, no ver a todo el mundo como un rival, sino verle como hermanos de Cristo iguales a la vista de usted, de usted, Señor, verlos como seres humanos, pecadores, pero redimidos por la gracia y hechos hijos e hijas de Dios. Danos un nuevo corazón, Señor, y un espíritu recto delante de ti. Perdona todos nuestros pecados para que esta oración sea escuchada. Bendice a cada persona que nos va a ver, Señor, que tengan una semana bendecida
y asistida por ti, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Bye.